La enseñanza del día. ¿Por qué Jesús perdonó a quienes lo crucificaron? Hay momentos en la vida en los que el dolor no solo proviene de la magnitud de una circunstancia trágica, sino de la aplastante injusticia con la que fuimos tratados. Pocas experiencias quiebran tanto el espíritu humano como ser acusados falsamente, ser traicionados por quienes juraron estar a nuestro lado, o ser objeto de la crueldad, el desprecio y la humillación de personas a las que jamás hicimos daño. Frente a la agresión inmerecida, la respuesta instintiva que brota de la carne es la indignación, el deseo ferviente de ver caer la justicia sobre los agresores y la necesidad de defender nuestra dignidad a toda costa. Sin embargo, en el escenario más oscuro, sangriento y desamparado de la historia humana, se pronunciaron unas palabras que desafiaron para siempre la lógica del odio y redefinieron los límites del amor. Contemplar el Gólgota no es observar una escena poética ni una abstracción teológica distante. Es ser testigos del punto culminante del sufrimiento humano y físico. Un hombre inocente, flagelado hasta el límite de la resistencia, coronado de espinas, objeto de burlas públicas, escupitajos y azotes, fue clavado en un madero de madera tosca. A su alrededor no había comprensión ni misericordia. Había una multitud enfurecida que celebraba su agonía, religiosos satisfechos con su crimen y soldados indiferentes que echaban suerte sobre su única posesión terrenal. En medio de ese infierno de dolor físico, sofocación y humillación pública, cuando cualquier ser humano habría gritado maldiciones o clamado por una venganza divina, brotó del pecho de Jesús una oración que estremeció los cimientos de la eternidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra desde la cruz no fue pronunciada después de que los clavos fueran retirados, ni cuando las heridas hubieran cicatrizado, ni tras recibir una disculpa sincera por parte de sus verdugos. Ocurrió en el momento exacto en que la sangre corría, cuando los martillazos aún resonaban en el ambiente y la crueldad estaba en su punto más alto. La pregunta que inevitablemente surge desde lo más profundo de nuestra propia fragilidad es: ¿de dónde nace la capacidad de perdonar en medio del tormento? ¿Por qué Jesús eligió interceder por las mismas personas que le estaban quitando la vida de la manera más vil imaginable? La respuesta a esta interrogante no solo revela el corazón mismo de Dios, sino que nos ofrece la medicina más poderosa para las heridas que llevamos en el alma. Para comprender la magnitud de este acto, debemos mirar la profunda ceguera espiritual a la que Jesús hizo referencia. Cuando dijo, no saben lo que hacen, no estaba justificando el pecado ni minimizando el crimen monstruoso que se estaba cometiendo. Aquellos hombres sabían que estaban ejecutando a un prisionero, sabían que estaban infligiendo dolor, pero desconocían la dimensión eterna de sus actos. Estaban cegados por el orgullo religioso, por el miedo político, por la ignorancia de la rutina militar y por la masa manipulada. Jesús, en lugar de mirar la agresión con los ojos de la víctima resentida, miró a sus verdugos con los ojos del médico divino que ve a enfermos terminales actuando bajo el delirio de su propia infección espiritual. Esta capacidad de separar la ofensa de la ignorancia del ofensor es una de las lecciones más liberadoras para nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos vivido encadenados a la amargura porque alguien nos atacó, nos calumnió o nos abandonó en nuestro peor momento, asumiendo que esa persona actuó con una malicia perfecta y un conocimiento absoluto de nuestro dolor? Sin embargo, la gran mayoría de las personas que hieren a otros lo hacen desde sus propias carencias, desde sus traumas no resueltos, desde su miedo, su envidia o su profunda ceguera espiritual.
Quien está lleno de veneno en su interior solo puede derramar veneno hacia afuera. Entender que la gente no te hiere porque tú lo merezcas, sino porque ellos están profundamente fragmentados por dentro, es el primer paso para dejar de tomar la ofensa de manera personal. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron porque vino a romper el ciclo infinito del mal en la tierra. La ley de la violencia humana funciona como una bola de nieve. La agresión genera venganza. La venganza genera más odio, y el odio se transmite de generación en generación, arruinando familias, comunidades y naciones enteras. Si Jesús hubiera respondido a la violencia con maldición, habría validado el imperio del odio. Pero al absorber el golpe sin devolverlo, al recibir los clavos y responder con bendición, detuvo la cadena de maldad en su propio cuerpo. La cruz se convirtió en el filtro donde la crueldad del mundo entró en forma de agresión y salió en forma de perdón incondicional. Nosotros también somos llamados a ser filtros en medio de un mundo saturado de rencor. Cuando en tu hogar, en tu trabajo o en tu círculo familiar recibes una palabra hiriente, un gesto de desprecio o un trato injusto, tienes dos opciones: ser un espejo que refleja y multiplica el mal, o ser un filtro que detiene el veneno y devuelve gracia. Perdonar no significa que no sientas el dolor del clavo en tu carne. Significa que decides no usar ese mismo clavo para herir a alguien más. Significa que rehusas convertirte en la versión fea de las personas que te dañaron. Además, el perdón de Jesús en la cruz nos enseña que el amor verdadero no está sujeto a las condiciones del entorno ni al comportamiento de los demás. La cultura humana nos enseña a amar a quienes nos aman y a ser amables con quienes nos tratan bien. Pero ese amor condicional es frágil y se rompe al primer roce de la imperfección ajena. El amor que se demostró en la calavera es un amor que no nace de los méritos del receptor, sino de la plenitud del emisor. Jesús no perdonó porque los soldados fueran buenos, sino porque Él era infinitamente bueno. Su identidad no dependía de cómo lo tratara la multitud. Estaba tan cimentada en la paternidad de Dios que ni la injusticia de la cruz pudo contaminar su esencia. A menudo nos cuesta horrores perdonar porque sentimos que si soltamos el rencor, la injusticia quedará impune. Nos aterra la idea de que quien nos hizo daño se salga con la suya y siga caminando por la vida como si nada hubiera pasado. Pero cuando miramos la oración de Jesús, vemos que Él puso el juicio en las manos correctas. Padre, perdónalos. Él no buscó hacerse justicia por sus propias manos, ni convocó a legiones de ángeles para defender su causa en ese instante. Entregó la causa a aquel que juzga con justicia perfecta. Perdonar no es abolir la justicia, es renunciar a ser el juez, el jurado y el ejecutor del castigo de quien te hirió, confiando en que Dios se encarga de las cuentas finales con infinita sabiduría y verdad. Es vital entender que el perdón que brotó del Calvario no fue solo un acto histórico en beneficio de los soldados romanos o de los líderes religiosos de hace 2000 años. La verdad más conmovedora y confrontativa es que en esa oración estábamos incluidos tú y yo. Cada vez que elegimos el egoísmo sobre el amor, cada vez que lastimamos a quien nos rodea, cada vez que actuamos con soberbia o ignoramos la voz de nuestra conciencia, nos sumamos a la multitud que clavó a Jesús en el madero. Éramos nosotros quienes necesitábamos desesperadamente ese perdón, porque nosotros tampoco sabíamos el verdadero peso espiritual de nuestros errores. Saberse perdonado de una deuda tan incalculable transforma por completo la perspectiva con la que miramos las faltas de los demás. ¿Cómo puedo negarle el perdón a mi cónyuge por un error cotidiano,
¿Cómo puedo guardarle rencor a un amigo o negarle el saludo a un familiar cuando el Creador del universo me ha perdonado a mí una vida entera de fallas y debilidades? La incapacidad de perdonar a otros es, en el fondo, la señal más clara de que aún no hemos comprendido la inmensidad del perdón que nosotros mismos hemos recibido. La paz que experimentamos en la vida no depende de la ausencia de conflictos ni de vivir en un mundo perfecto donde nadie nos falle, sino de la limpieza de nuestro corazón frente a las ofensas. Una persona que guarda rencor es como alguien que intenta nadar en un río embravecido cargando un chaleco lleno de plomo. Tarde o temprano la densidad de la amargura lo arrastrará al fondo. Por el contrario, quien aprende a perdonar como Jesús perdonó, desarrolla una soltura espiritual que le permite atravesar los valles más oscuros sin que la mugre del camino se adhiera a su alma. Llevar una vida libre de amargura no es un lujo reservado para unos pocos santos. Es una necesidad vital para todo aquel que desee vivir con salud emocional, paz mental y plenitud espiritual. Las heridas de la vida son inevitables. Mientras estemos en este cuerpo y compartamos el espacio con seres humanos imperfectos, seremos expuestos a roces, decepciones y momentos de dolor. Pero la infección de la herida, que es el rencor, sí es una elección personal. Puedes permitir que una traición pasada se convierta en una llaga abierta que contamine todas tus relaciones futuras. O puedes usar esa misma herida como un altar donde aprendas a amar con la misma libertad con la que fuiste amado en la cruz. Hay un poder sanador extraordinario al contemplar la escena de la crucifixión cuando nos sentimos incomprendidos o traicionados. Cuando sientas que la vida ha sido injusta contigo, recuerda que el Hijo de Dios caminó por ese mismo sendero de dolor inmerecido. Cuando sientas que tus mejores intenciones fueron pagadas con desprecio, recuerda que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús no te pide que perdones desde una torre de marfil donde nunca se ha sentido la agresión. Te pide que perdones porque Él bajó al lodo del sufrimiento humano, probó la copa más amarga del desprecio y demostró que el amor es invencible aún en la derrota más aparente. No dejes que los fantasmas de tu pasado sigan cobrándote renta en el presente. La persona que te hirió hace 5, 10 o 20 años quizás ya ni siquiera recuerde lo que hizo, o tal vez siga atrapada en sus propias miserias. Mantener el enojo encendido solo te hace daño a ti, restándole luz a tus días y energía a tus proyectos. Soltar la ofensa es el acto de dignidad más grande que puedes ofrecerte a ti mismo. Es declarar que tu futuro es demasiado valioso como para dejarlo encarcelado en el calvario de una experiencia pasada. Hoy tienes la oportunidad de tomar la decisión más valiente de tu vida. No necesitas esperar a sentir ganas de perdonar, porque las emociones de dolor no cambian de la noche a la mañana. Necesitas tomar la firme determinación de soltar el juicio, entregar la causa en las manos de Dios y pronunciar desde el corazón la misma paz que salió del Gólgota. Cuando perdonas a quien no lo merece, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás declarando que la gracia de Dios en tu vida es infinitamente más grande, más poderosa y más hermosa que cualquier daño que los hombres hayan intentado infligirte. Es el momento de quitarte la armadura pesada del rencor y abrir las manos para recibir el abrazo restaurador del Padre. Al liberar a tus ofensores de la prisión de tu juicio, descubres que la persona que realmente sale de la celda eres tú. La paz que tanto has buscado en lugares equivocados siempre estuvo del otro lado de la decisión de perdonar. Que la luz de la cruz ilumine los rincones más oscuros de tus recuerdos.
Que su amor limpie cada grieta de tu alma y que puedas caminar a partir de hoy con la frente en alto, ligero de equipaje y sabiendo que no hay herida en esta tierra que el perdón divino no pueda sanar. Si esta reflexión ha tocado las fibras más íntimas de tu ser y sientes en tu interior que ha llegado el día marcado para liberarte de las cadenas de la amargura, cerrar los ciclos de dolor del pasado y abrazar la paz inquebrantable de Dios, te invito a dar un paso público de fe y valentía. Escribe en este preciso momento en los comentarios la frase «Decido perdonar». Al escribir «Decido perdonar», no solo estás dejando una palabra en una pantalla, estás haciendo un decreto espiritual profundo, declarando ante el cielo y la tierra que renuncias a la venganza, que sueltas el peso que agotaba tu alma y que permites que el amor incondicional de Dios sane completamente tu corazón a partir de hoy. Que su bendición abraza tu hogar y te devuelva la alegría de vivir.